nos ama. Siempre te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. Nosotros estábamos muertos y perdidos, apartándonos de la gloria de Dios, sin salvación, cayendo al infierno, pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Así la sangre del Señor nos limpió todo nuestro pecado. Así somos salvos, justos y santos en el Señor por medio de la cruz, por medio del sufrimiento del Señor Jesucristo. Así hoy estamos ante tu presencia, ante tu palabra, alabándote y glorificándote. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están juntos y unánime, con corazón humilde y manso, para que puedan escuchar tu palabra conforme a la voluntad del Señor y para que podamos seguir adelante practicando y cumpliendo toda esta palabra en medio de nuestra vida cristiana. Señor, sabemos que no somos nada, somos débiles y necios. Sin congregación, sin palabra, no somos nada. Sin ayuda de Dios, no podemos hacer nada. Confiando en ti. Aquí estamos, Señor. Guía esta reunión según tu voluntad. Sabemos que el Señor siempre nos limpia y nos ordena por medio de la palabra y por medio de la comunión con el Señor, como esta comunión. Señor, todas estas cosas dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Deuteronomios capítulo 8, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sí. Dios, ¿verdad? Le hizo al pueblo de Israel caminar en el desierto durante como 40 años. Sí, Dios lo prometió, ¿verdad? A ellos. De verdad, por desobediencia de ellos, ¿sí? Como disciplina, ¿verdad?
como una plaga. Si Dios le sacó de la tierra de Egipto a los judíos con muchas señales, con mucho poder, le sacó de la tierra de Egipto y guió para la tierra de Canaán. Pero ellos no quisieron entrar a la tierra de Canaán por miedo, ¿verdad? Por miedo de 7 tribus que vivían en la tierra de Canaán. Entonces, así Dios les permitió esta disciplina a ellos, pero generalmente, ¿verdad? Aquí en el mundo, todo el mundo, ¿verdad? Nosotros también estamos caminando en el desierto. Jesucristo recibió el bautizo, ¿verdad? Para caminar por el camino de vida publicada. Y después de bautizo, si la Biblia dice, ¿verdad? Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días, ¿verdad? Así fue llevado al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Explicando la vida de los salvos también, no solamente es Cristo. Aquí explica sobre prueba y sufrimiento, aflicciones de los salvos. Al recibir el bautizo en el río Jordán, ¿verdad? Subiendo del agua, ya se abrió el cielo y descendió como el Espíritu Santo, como paloma. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesucristo y de Dios. Pero en aquel tiempo Dios mostró sobre el Espíritu Santo que se veía. De verdad no se ve, pero aquí en la Biblia sale verdad a veces como fuego, como paloma, dice. Era señal para que sepan sobre el Espíritu Santo que existe. Hoy en día el Espíritu Santo no viene así visiblemente, pero sí viene. Jesucristo recibió, ¿verdad?, el Espíritu Santo y fue guiado, fue llevado al desierto durante 40 días. Esta 40 días también explica, ¿verdad?, 40 años en el desierto. O sea, la vida de los salvos después de la salvación. Nosotros ya hemos recibido la salvación, también recibimos el Espíritu Santo. Y después, Jesucristo, ¿verdad?, fue guiado, fue llevado al desierto. Así nosotros también debemos pasar en el desierto. Sí, se llama prueba, se llama, aquí dice, ¿verdad?, tentación del diablo. Sí, se llama aflicciones, sufrimiento. Jesucristo lo ganó, ¿verdad? Muy bien. Y también nosotros, confiando en el Señor, aprendiendo del Señor, ya vamos a ganar. Si viene, ¿verdad?, disciplina o aflicciones, dolores de corazón por algo malo de nuestra vida, pero sí vamos a vencer. ¿Cómo vencemos? Caminando, ¿verdad? Caminando, dando paso a paso cada día, ya vamos a ganar. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a pensar, ¿verdad?, profundamente sobre aflicciones y pruebas. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre este tema. Para los salvos, ¿verdad?, siempre Dios les cuida.
los protege. Aunque estamos caminando en el desierto, siempre Dios nos permite la guía y ayuda, un apoyo. ¿Sí? Para los salvos no hay casualidad, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a aprender lo que está haciendo Dios en medio de nuestra vida. No por casualidad, ¿verdad? Nosotros no tenemos una esperanza según casualidad, ¿no? Seguramente, ¿verdad? Seguramente, confiando en la palabra, ¿sí? Estamos aquí. También estamos caminando en el desierto. Aunque si viene mucho sufrimiento, aflicciones y dolores, pero sí, vamos a seguir adelante. La vida es sufrimiento, ¿verdad? La vida es sufrir. Los que no han sido salvos, sí, están sufriendo. Mire, todo el mundo está sufriendo. Alguno tiene mucha riqueza, entonces no va a sufrir. Ellos van a sufrir. Sufriendo viven. Ricos, ¿sí? Ellos también tienen mucho sufrimiento, dolor. Los salvos también es una vida normal y general. Pero nosotros estamos, ¿verdad? Caminando en el desierto conforme a la voluntad de Dios. Ese camino vale mucho. Está en la mano de Dios. ¿Sí? Los días de nuestra edad son 70 años o 80 años. ¿Sí? Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Es así. Pero ya pronto pasan, ¿verdad? Pronto pasan y volamos, dice, volamos. Así la vida pasa muy rápido, volando, pero dice, ¿verdad? Con todo, nuestra fuerza, nuestra vida es molestia y trabajo. Porque nosotros nacimos, ¿verdad? Como un pecador, ¿sí? Desde el vientre de nuestra madre ya teníamos un destino final. ¿A dónde? Bajando, ¿verdad? Bajando, cayendo al infierno. Así tenemos un carácter de pecar. Sí, así tenemos un deseo fuerte de carne y del mundo. Es sufrimiento también luchar contra este deseo, ¿verdad? Deseo del pecado. Así Dios nos permitió mucho sufrimiento también por el pecado, por desobediencia. Es así. Por eso todo el mundo está bajo maldición. Así el diablo está gobernando a todo el mundo, ¿verdad? Sí, Dios les permitió autoridad al diablo. Pero si Dios tiene control de todo, sin permiso de Dios, diablo no puede hacer nada. Así nosotros estamos pasando un tiempo, ¿verdad? De prueba y de tentación, como de diablo, pero de verdad Dios tiene control de todo. Por eso nosotros, como salvo, ¿verdad? Tiene más confianza, paz y gozo, aunque estamos sufriendo, pero sí tenemos paz y gozo y seguridad. El pecado del mundo entró, ¿verdad? Por una persona llamada Adán y Eva. Así, todo el mundo está bajo maldición por el pecado. Están sufriendo. Pero los salvos ya no están bajo maldición, sino bajo la gracia, ¿verdad? Bajo la gracia. En el Señor Jesucristo. Por eso, sí, estamos contentos siempre.
¿sí? Siempre vamos a dar gracia y gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Si Dios me salvó de esas cosas. Aunque estamos viviendo en ese mundo, pero no somos del mundo. Siempre recordamos esto. Si estoy aquí en el mundo, ¿verdad? Sufriendo por algo de la vida, por el pecado, pero no somos del mundo, sino de Dios. Somos de Dios, con una certeza, ¿verdad? Entonces, mucho sufrimiento, molestia, ¿verdad? Y trabajo, así Dios nos permitió. Vamos a pasar con mucho gusto. Y también la Biblia dice, ¿verdad? Este sufrimiento es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos buscar la voluntad de Dios, para que podamos buscar al reino de Dios. Sí, verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre en el desierto. ¿Verdad? Dios les hizo tener hambre, Dios les afligió. Afligir es como molestar, ¿verdad? Sí, Dios lo hizo. ¿Para qué? Para que no pongan su esperanza aquí en la tierra. Mire, esta tierra es sufrimiento, dolores, aflicciones, pero muchos están buscando un placer, un deleite, ¿verdad? En ese mundo, para gustar un poco. Engaño. Siendo engañado, ¿verdad? Está cayendo al infierno. Así Dios, como ha dado, ¿verdad? Esta aflicción para caer al infierno, no es así. Para que podamos confiar en Dios, para que podamos buscar la voluntad de Dios. Esto es propósito de la aflicción. Y ahora los salvos, los renacidos, ya pueden entender todas las cosas que Dios permite. ¿Sí? Nacimiento y sufrimiento, mucho dolor, tristeza y después la muerte. Qué triste, ¿verdad? Esta vida. Sufriendo, ¿a dónde llega? A la muerte. Pero la vida no termina por la muerte, ¿verdad? Así Dios quiere darnos una consolación eterna en el reino de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a poner nuestra esperanza de nuevo en el reino de Dios. Nos gozamos por esta gracia. Nos glorificamos, ¿verdad? También por esta gracia de la salvación. La tierra de Egipto explica al mundo, es cierto. El desierto también se refiere al mundo. El pueblo de Israel ya salió de la tierra de Egipto, pero ya entró en el desierto, ¿sí? Saliendo del sufrimiento, como entró al sufrimiento. La vida es así, ¿verdad? Y también en el desierto, Dios formó la congregación. La Biblia dice, una congregación, un campamento en el desierto. Allí Dios daba una protección, una consolación, un reposo, allí en el campamento. Muchos están sufriendo en ese mundo, ¿verdad? Pero Dios
San Mateo capítulo 11, verso 28, 29 dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Yo os haré descansar. ¿Sí? Todos los que estáis trabajados y cargados, sufridos, venid a mí, venga a mí, yo os haré descansar. Así Dios quiere darnos un descanso, un refugio, para que podamos descansar, dejando, ¿verdad?, una vida del mundo, un camino del desierto. Esto es la salvación. Por eso, permanecer, ¿verdad?, en el campamento, en la congregación del desierto, ¿verdad? Eso es la salvación. Peligro, ¿sí? Peligroso. Andando solo en el desierto, mucho sol, ¿verdad? En el día, caliente, calentísimo. En la noche, mucho frío. No puede aguantar este frío, ni este caliente. Va a morir. En el desierto no hay agua, ni comida. ¿Es verdad? Entonces, fuera del campamento, fuera de la congregación, en el desierto, nadie puede sobrevivir. Tiene que permanecer allí, ¿verdad? Para pasar bien el tiempo, como de 40 años. 40 años se refiere a una generación, también una vida, ¿sí? En toda nuestra vida debemos pasar bien, ¿verdad? Sobreviviendo. ¿Cómo podemos pasar bien estos días de sufrimiento y de aflicciones, de mucho problema? Primero, permaneciendo allí en el campamento, que había columna de nube y columna de fuego, que había, ¿verdad?, maná cada día. Sí, esto es la iglesia. Y también hay que comer. El que no come no puede tener fuerza. ¿Cómo puede andar? ¿Cómo puede trabajar según la voluntad de Dios? Es difícil. Hay que comer, ¿verdad? La palabra. O sea, maná, como la palabra de la vida. Vamos a leer la Biblia y escuchar y escudriñar las palabras también. Hay que seguir cada día así. Y también Dios nos hace aprender del Señor Jesucristo. Mire, caminar en el desierto nos hace como aprender, ¿verdad?, el sufrimiento del Señor Jesucristo. El sufrimiento del Señor Jesucristo. Jesucristo sufrió tanto, pero Él tiene un corazón manso y humilde. Obedecía solamente, ¿verdad? Así Dios nos hace aprender del Señor Jesucristo. ¿En dónde? En el desierto. Y también permaneciendo en la congregación en el desierto. Así vamos a aprender. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Lleva mi yugo y aprende de mí, dice, ¿verdad? Aprende de mí. Llamándonos, ¿a dónde? A la congregación, o sea, a la iglesia. ¿De dónde? Del mundo, o sea, del desierto. Dice, lleva mi yugo. Llegó al descanso, llegó al refugio, pero
Jesucristo nos dice, ¿verdad? Lleva mi yugo. Aprende de mí, ¿sí? Así vamos a aprender del Señor. ¿Cómo? Por sufrimiento, por aflicción. ¿Me explico? Sí, hay que aprender esto. Sí, por sufrimiento. Vamos a aprender del Señor Jesucristo. Por sufrimiento, sí, Dios nos hace humilde y manso. En el desierto siempre Dios nos guía, ¿verdad? Como rebaño de las ovejas, como rebaño de los corderos. Un cordero, si no permanece en el rebaño, no puede sobrevivir, no puede vivir, ¿verdad? Es peligroso. Así, nosotros estamos pasando un tiempo, ¿verdad? Un tiempo muy difícil y peligroso. Hay que permanecer allí en la congregación en el desierto. Sí, Hechos capítulo 7, verso 38, habla sobre esta congregación en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia. Si hay como sufrimiento, aflicciones, ¿verdad? Pero podemos vencer. Ya ganó Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros estamos en la victoria. Ya Jesucristo lo ganó. Así tenemos una certeza y seguridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo ganó. Lo venció, ¿verdad? Contra el pecado y contra el mundo y contra el diablo. Así Jesucristo por la cruz, ¿verdad? Quebrantó la cabeza del serpiente. Sí, este serpiente está muriendo, pero está moviendo un poco, pero ya va a morir pronto. Así Jesucristo ganó, ¿verdad? Por la muerte. O sea, por su sufrimiento, Jesucristo ganó y venció contra el pecado y contra el diablo. Así estamos en la victoria. Por eso, hermanos, aunque tenemos mucho problema, mucho sufrimiento, pero si podemos vencer, seguimos adelante. Permaneciendo primero en la congregación, ¿verdad? De la iglesia. Y comiendo cada día esta maná. Y creciendo en la fe. Así, los salvos, los hijos de Dios, pasando en el desierto, debemos aprender la aflicción del Señor Jesucristo. Es así. Vamos a aprender el corazón del Señor, ¿verdad? Manso y humilde. Sí, así vamos a madurar. Vamos a madurar, ¿verdad? Así, poco a poco, creciendo en la fe, por medio de sufrimiento. Busquemos Hebreos capítulo 5, Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si aquí está hablando sobre padecimiento del Señor Jesucristo,
Jesucristo, ¿verdad? Padeció. Por su padecimiento, por su sufrimiento, aquí dice, aprendió la obediencia. Su vida era obediencia, perfectamente. Pero él también aprendió la obediencia por padecimiento suyo. Era muy duro, ¿verdad? Él murió en la cruz. Jesucristo obedeció hasta la muerte. Entonces, si Dios les pide a los hijos de Dios también así, hasta ahí, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Sufriendo. Jesucristo murió en la cruz. Solamente Jesucristo, ¿no? Aquí en la Biblia les pide a los salvos, ¿verdad? Les pide a los salvos caminar en el desierto, como el Señor Jesucristo, como el pueblo de Israel. Pero también había un descanso, una protección, una guía, ¿sí? Por eso, tener, ¿verdad? Tener una iglesia verdadera, permanecer en la iglesia verdadera es gran bendición, hermanos. Viviendo en ese mundo, ¿verdad? El que no tiene un descanso ni un refugio donde puede descansar. Qué pobrecito. El que no puede hallar, ¿verdad? Una iglesia verdadera. Qué difícil. Están sufriendo más, pero nosotros, ¿sí? Estamos descansando, ¿sí o no? Yo os haré descansar. Aquí hoy también estamos descansando. Habiendo sido perfeccionado Jesucristo, ¿verdad? Por padecimiento, por su sufrimiento. Así Dios hizo como un autor de eterna salvación por aflicción del Señor Jesucristo, o sea, por la muerte del Señor Jesucristo. Así Dios perfeccionó nuestra salvación eterna por sufrimiento del Señor Jesucristo. Así Dios nos perfeccionará por medio de sufrimiento, aflicciones. Así Jesucristo vivía, ¿verdad? Como buen ejemplo para con nosotros, hablándonos algo, ¿verdad? Entonces, sí, cada vez queremos aprender del Señor Jesucristo. Vamos a buscar en la Biblia también, ¿verdad? A Jesucristo cómo ha vivido, cómo ha pasado. La vida del Señor Jesucristo era sufrimiento, era un dolor tan grande. Por fin ya murió. Pero Dios le suscitó de los muertos, ¿verdad? Al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Primero sufrimiento, primero maldición y después bendición. Es así. El que no quiere sufrir, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, no habrá corona de la gloria. Un día Dios nos permitirá un cuerpo celestial, ¿verdad? Glorioso, asombroso, inmortal. Se llama la vida eterna. ¿Sí? Entonces, el que tiene esta salvación, sí, Dios le dará sin falta. Pero la gloria del reino de Dios, diferente. Por eso, según sus obras, dice, ¿verdad? Según sus obras, Dios les recompensará. Hablando sobre el sufrimiento, hablando sobre las obras de los salvos. Así la vida del Señor Jesucristo nos explica sobre nuestra vida que debemos llevar bien. Nosotros ya vamos a aprender
la obediencia, ¿verdad? La obediencia por medio de sufrimiento, por medio de la aflicción. Aquí dice, habiendo sido perfeccionado, nosotros también debemos ser perfeccionados poco a poco por padecimiento, ¿sí? Vamos a aceptar y recibiendo esto vamos a crecer. Y también queremos ser, ¿verdad? Un pasillo de la salvación para otra persona. Somos un pasillo. ¿Me explico? Un camino. Así Dios trabaja por medio de nosotros. Viene una bendición tan grande, la salvación por medio de nosotros. Somos un pasillo. Así Jesucristo fue, ¿verdad? Fue autor de eterna salvación. Así Jesucristo trajo esta bendición, esta salvación por medio de su sufrimiento. Entonces Dios nos entregó, nos encomendó esta bendición tan grande para otra persona que no tiene. Entonces somos un pasillo. Esta pasillo, por ejemplo, está sucio y tapado. No va a pasar, ¿verdad? Nada. Entonces, si estaremos, ¿verdad? Listo y limpio y preparado para trabajar, como para funcionar bien, como trabajador, como colaborador del Señor. Esto, sí, se llama sufrimiento, una aflicción. Pero, sí, ¿cómo estamos? Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1 al 4. Romanos capítulo 5. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí dice justificados, dice, ¿verdad? Justificados, sí, salvos, los hijos de Dios, por la fe. Ya nosotros también, ¿verdad? Tenemos paz. Somos justificados, santificados. Por la fe, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, de la sangre del Señor. Así somos hijos de Dios, somos de Dios. Así tenemos paz y gozo para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada por la fe del Señor a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren, muchos solamente quieren gloria, bendición, mucho beneficio, solamente quieren, pero sin sufrimiento no hay gloria. Observando la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si Jesucristo es Hijo de Dios, glorioso. Pero Jesucristo vivía en ese mundo como un hombre, dándonos como buen ejemplo para los salvos. Los salvos, ¿cómo tienen que vivir?
como Señor Jesucristo. Parece muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pero, hermanos, vamos a intentarlo. Por eso, sí, vamos a aprender sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando sobre aflicciones, padecimiento, dolores de la vida y problemas de la vida. Pero hay que meditar y pensar, profundizar más en la vida del Señor Jesucristo, en el sufrimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo sufrió el Señor? ¿Verdad? Vamos a copiar la vida del Señor. Por eso aquí habla también sobre, ¿sí? Tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Aquí está hablando a los salvos. Los muertos no pueden entender la tribulación, ni puede producir, ¿verdad? La paciencia, ni esperanza. No puede llegar hasta ahí. Los salvos, ¿verdad? Los salvos solamente pueden soportar esta tribulación que Dios les da. Es una prueba de Dios también. Entonces, hermanos, vamos a aprender esto, ¿verdad? Vamos a estar listos y preparados de recibir estas cosas que viene de Dios. Sí, Dios nos da mucha consolación y mucha fuerza y mucha esperanza. Sí, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios cada día. Ya vamos a glorificar a Dios por la esperanza verdadera, por la salvación. Pero también Dios nos permite aflicciones. Así, ¿verdad? Dios les da a los salvos aflicciones y problemas también. Por eso aquí dice 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces les pregunto, ¿qué aflicciones tienen? ¿Qué sufrimientos tienen ustedes? Muchos. Pero alguno está sufriendo por el pecado. Alguno está sufriendo mucho por desobediencia. ¿Verdad? Sí. Así viene mucho sufrimiento también. Viene por el pecado, ¿verdad? Disciplina también. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? ¿Qué quiere decir? ¿Qué gloria es? Como sufriendo mucho, ¿verdad? Por el pecado, soportando por el pecado, ¿qué gloria es? ¿Nada? Sí, digamos, nosotros, como salvos, siempre viene disciplina de Dios por desobediencia, por el pecado. Pero ¿qué gloria es? ¿De qué aprovechará? De su sufrimiento. Nada. ¿Qué gloria es? Nada. Pero debemos soportar, ¿sí o no? Sí, debemos pasar como 40 años en el desierto. Mire, este pueblo
pasaban durante 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por desobediencia, por sus pecados. Tienen que recibir. Nosotros también es así. Pero haciendo lo bueno, según la voluntad de Dios, sufriendo y soportándolo. La Biblia dice, ciertamente es aprobados delante de Dios. ¿Sí? Por eso vamos a pensar esto. Sí, estamos sufriendo, es cierto, pero ¿por qué? Por el pecado viene regaño, corrección de Dios, una disciplina de Dios. Hay que aceptar con mucho gusto, gracias a Dios. Yo lo acepto con mucho gusto. ¿Por qué? Me equivoqué. Como yo desobedecí, entonces yo voy a aceptar esta disciplina, regaño de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine, ¿verdad? Esta disciplina. Aquí en la Biblia dice 40 años, pero para con nosotros no lo sabemos exactamente hasta cuándo tengo que pasar este túnel oscuro. No se ve luz. ¿Cuándo podría salir de este túnel oscuro, verdad? No lo sabemos, pero sí vamos a pasar. El pueblo de Israel tenía una esperanza, una promesa de la tierra de Canaán. Así Dios les permitió, primero por medio de Abraham, a Isaac y Jacob, a 12 tribus. Por eso el pueblo de Israel también ha recibido esta promesa por medio de Abraham. Promesa. Pero ellos no quisieron entrar, ¿verdad?, a la tierra de Canaán por miedo. Ya desobedeció, murmuraban, ¿verdad? Murmuraron contra Dios. ¿Por qué? Porque como salvó de la tierra de Egipto, nos hizo subir al desierto. Aquí morimos, sufrimos aquí. Así como quisieron matar a Moisés y a Aarón. Por eso ellos tienen que pasar 40 años por disciplina. ¿Sí? Nosotros, si podríamos pasar así, siendo disciplinado, ¿verdad? Regañando. Pero sí, vamos a pasar también. Confiando en el Señor, confiando en la promesa de Dios. ¿Me explico? Por favor. Dios no nos desampara jamás. Aunque estamos, ¿verdad? Aunque somos rebeldes o como desobedientes, pero Dios no nos desampara jamás. ¿Por qué? Porque ya tenemos promesa de Dios. Ya somos hijos de Dios. No Dios los abandona. Hay que confiar esto también. Por eso, hablando sobre como Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? Si Dios les permitió, les guió al desierto 40 años para como afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En tu corazón, ¿qué tiene? Ya ellos tienen, ¿verdad?, la promesa, pero en su corazón, ¿qué tiene? Si tiene una promesa de Dios, aceptaría muy bien esta disciplina, esta corrección, regaño de Dios. Una plaga, ¿verdad? Una disciplina fuerte. Murieron casi todos. Pero el que tiene esta promesa, ¿sí?, podrían confiar en Dios siendo disciplinado.
Nosotros, hermanos, así vamos a seguir adelante. Por eso aquí dice, la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Espero que memoricemos, ¿verdad? Este orden. ¿Por qué? Si tribulación, o sea, aflicción, problemas, produce la paciencia. La paciencia prueba. La prueba, esperanza. Entonces, por fin, Dios quiere darnos esperanza. O sea, la esperanza de la gloria de Dios, dice. Entonces ya vamos a pasar ese orden, ¿verdad? Paso a paso. Mire, la prueba, ¿qué quiere decir la prueba? Pensando sobre la prueba que ha recibido Abraham. Sí, Dios mandó a Abraham, ¿verdad? Para que como sacrificara en el holocausto su hijo, Isaac, que ha recibido cuando tenía 100 años. Isaac era todo para él, pero Dios mandó como ofreciera allí, ¿verdad? En holocausto. ¿Qué es holocausto? Holocausto es quemar, ¿verdad? Una ofrenda dividiendo su cuerpo. Por cuchillo hay que dividir y sacar la sangre abriendo sobre un altar, hay que quemar. Se llama holocausto. Qué terrible. ¿Por qué Dios le mandó así? Pero la Biblia dice, Dios le probó a Abraham. Probó, ¿verdad? Era una prueba. Pero también Dios lo sabía que Abraham va a obedecer. Ha de obedecer. Por eso le probó. Entonces, ¿cómo podemos, verdad, ordenar estos? Vamos a pensar esto. Sí, tribulaciones, dice, ¿verdad? Tribulaciones. Tribulaciones produce paciencia. La paciencia prueba. La prueba, esperanza. ¿A quién permite tribulación? A los salvos. Solamente ahora vamos a pensar solamente las tribulaciones que van a recibir los salvos. Tribulación, Dios permite tribulación según la voluntad de Dios. Una aflicción según la voluntad de Dios. Pero antes, aquí, podemos pensar una más. Disciplina. O sea, regaño. Regaño de Dios, corrección de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Muchos están recibiendo un regaño, disciplina, plaga de Dios por pecado, por desobediencia. Pero mire, esta tribulación no está hablando por un pecado, sino según la voluntad de Dios. Mire, los apóstoles, profetas de Dios, ¿verdad? Sufrieron, recibieron tantas tribulaciones, aflicciones, persecuciones. Por fin murieron todos, ¿verdad? Fueron matados todos, según la voluntad de Dios. Aquí, tribulación. No como un regalo, ¿verdad? Sufriendo mucho. No. Por eso algunos están recibiendo mucha disciplina, regaño, corrección.
reprensión. ¿Por qué? Por desobediencia. Hay que pasar, ¿verdad? Segundo paso. Son salvos, sí, es cierto, son salvos. Pero, mira, aquí en la Biblia habla muchas veces sobre aflicciones, tribulaciones, conforme a la voluntad de Dios. Mira, hermanos, vamos a sufrir por el Evangelio. Vamos a sufrir por la iglesia. ¿Sí? Vamos a sufrir por los hermanos. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, pasando esta tribulación, aflicción, ¿verdad? Produce paciencia. La paciencia como fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. Manso y humilde, ¿verdad? Humildad. Humildad, amor, gozo y paz, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza, fe. ¿Qué es esto? Fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Paciencia. Entonces, ¿quién puede llevar estos frutos? Pasando tribulación. Entonces, después, llevando muchos frutos del Espíritu Santo, para los que están listos para recibir la prueba, Dios les permite la prueba. ¿Qué es la prueba? Para bendecir, ¿verdad? Para bendecir más. El que no está listo para recibir prueba, Dios no le permite. Por ejemplo, si Dios nos permitiría una prueba que ha recibido Abraham, si entre nosotros alguno tiene fe como Abraham, sí, Dios podría. ¿Me explico? Abraham estaba listo, preparado para recibir esta prueba. Dios lo sabía que él va a pasar. Por eso le probó y Abraham pasó. Job, también, ¿verdad? Job. Él tenía 10 hijos, tenía mucha riqueza, muchos siervos, pero un día, solamente en un día, ya perdió todo. Qué grande, qué gran prueba, se llama prueba. No es como una tribulación, ni como una disciplina, no. Era una prueba. No por culpa, ¿verdad? Sino, ya Job era justo, salvo. Tenía una fe firme ante Dios, entonces Dios le permitió una prueba. Ya Job lo pasó también. Si Dios bendeció doble, dice, ¿verdad? Doble. Pero aquí en la tierra, doble. Pero en el reino de Dios, cuanto más galardón y gloria, ¿verdad? Recibirá mucho más. Por eso, el que puede recibir una prueba, gran bendición. Y esperanza. Llegamos a esperanza. La Biblia dice la esperanza de la gloria de Dios. No está hablando solamente como una capacidad de estar en el reino de Dios, no. Sí, estaremos todo, ¿verdad? En el reino de Dios, pero son diferentes. La esperanza de la gloria de Dios, según sus obediencias, según su paso, según sus obras. Mira, aquí algunos están repitiendo, ¿verdad? Así, pecando, recibiendo disciplina de nuevo, no pasa para segundo paso, ¿no? Entonces, ¿de qué aprovechará? ¿De qué gloria es? ¿Qué gloria es? ¿Verdad? Y también, sí, debemos soportar recibiendo una disciplina de Dios. Sí, también recibiendo una tribulación, ¿verdad? Podríamos recibir una disciplina. Aquí podría estar ahí, podría como, ay, ¿verdad?
estar, ¿verdad? Una disciplina también. En medio de prueba también podría estar. Pero algunos, por el pecado, repitiendo, pecando, fallando en el pecado. Qué lástima. Hermano, vamos a pasar. Vamos a sufrir. Vamos a recibir tribulación, aflicción por la iglesia, por el evangelio, según la voluntad de Dios. ¿Sí? Produce paciencia, mucho fruto, paz y gozo, amor, paciencia. Y también Dios nos permitirá una prueba. Pero según todas estas cosas, ¿verdad? Según como un base de la promesa, de la promesa de Dios. O sea, la salvación. ¿Por qué? Recibiendo una disciplina, un regaño, ¿sí? Según base de la promesa de Dios. Dios nos permitió la esperanza del reino de Dios. ¿Sí? Hay que recibir también, según esta base, ¿verdad? Vamos a pasar. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es una confesión del apóstol Pablo, ¿verdad? Un deseo del apóstol Pablo. Dice, me gozo en lo que padezco, en un padecimiento, en un sufrimiento, dice, en una aflicción duro, ¿verdad? ¿Por quién? Por vosotros, dice. ¿Quiénes son? Iglesia, los salvos, por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces le faltaba al Señor Jesucristo aflicciones. No, Jesucristo ya recibió suficiente. No le faltaba. Pero ¿qué quiere decir esto? Se llama, ¿verdad? Lleva mi yugo, dice Jesucristo, lleva mi yugo, dice. Aprende de mí. Entonces, ¿qué quiere decir yugo? Sí, un trabajo, un sacrificio. Pero como pesado y difícil. Jesucristo dice, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera. Dice. Entonces, sí, Dios no nos permite alguna aflicción y tribulación que no podíamos soportar ni aguantar, ¿no? Por eso Jesucristo dice, a mi yugo es fácil y ligera, no se preocupe. Dios va a decir, va a pedirles a ustedes algunas, ¿verdad? Algún sacrificio, algún como sufrimiento. ¿Para qué? O sea, aquí dice para la iglesia, para la obra de Dios, por el evangelio. Dios va a pedirles a ustedes. Entonces no podría. Sí puede. Lo que puede, Dios les pide.
Hoy estamos escuchando, ¿verdad? Podría entender algo en su vida cristiana, en medio de su vida cristiana, qué tengo que hacer, qué tiene que hacer. ¿Entendió? Dios les ha dado algo, un conocimiento y entendimiento. Entonces, hágalo, hermanos. Lo hagamos. Es como produce, ¿verdad? Paciencia. Así produce fruto. Pero no lo hace, no pasa nada. Entonces, sí, vamos a recibir esta aflicción, estas aflicciones y sufrimientos, dice, por la iglesia, por el evangelio. Dice, segunda de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, verso 12. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Ah, ¿qué quiere decir esto? Todos los que quieren vivir piadosamente, ¿verdad? O sea, según la voluntad de Dios, todos los que quieren vivir según la voluntad de Dios, en las tribulaciones, en el sufrimiento que ha recibido el Señor Jesucristo, dice, padecerán persecución. Mire, persecución, como suena un poco duro, ¿verdad? Mire, hoy en día no hay una persecución del gobierno, ni de una ley. Había, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, había antes, pero hoy en día no. Ya somos libres de confiar en el Señor, de seguir aprendiendo, de predicar. Estamos libres. No hay persecución. De algunos incrédulos, tampoco. Si alguna iglesia, ¿verdad? Como habla mal contra nuestra iglesia, algunas iglesias, pero realmente nadie. Mire, sí, por ejemplo, es así. El que no predica no va a sufrir. No va a sufrir. Pero el que quiere predicar a alguno va a sufrir algo. ¿Por qué? Porque no sale rápido. Es difícil hoy en día, más difícil que antes. ¿Por qué? Así está terminando el tiempo de la salvación, el tiempo de Dios, ¿verdad? Un día Dios va a cerrar la puerta de la salvación, entonces nadie puede escuchar, nadie puede entrar a la salvación. Entonces, hermanos, vamos a sufrir por el evangelio, ¿verdad? Vamos a sufrir por la iglesia aquí. Es bueno. Si aquí en la iglesia nosotros si estamos trabajando, ¿verdad? Y colaborando bien, si limpiando aquí, allá cocinando y cuidando los niños, si hay mucho trabajo aquí en la iglesia. Ayer hubo, ¿verdad? Fiesta de talento. Llegaron aquí bastantes niños chiquitos, como 45. Yo conté todo cuántos llegaron. 45. Y también muchos hermanos vinieron, ¿verdad? Para ayudarles, colaborando con algo de comer. Muchas gracias por todos. ¿Sí? Esto es como un trabajo, ¿verdad? Pequeño, pero sí vale mucho. Porque algunos no tienen interés de esto, no lo sabe nada. Pero algunos vienen y colabora y trabaja con los maestros. Los maestros también están trabajando muy bien, un poco duro, ¿verdad? Pero no tanto, no como sufrimiento, algo así, ¿no? Qué vergüenza, ¿verdad? Para hablar esta palabra. Pero sí, está trabajando bien
¿sí? Hay como algunas dificultades, problemas, pero seguimos. Es bueno. San Mateo capítulo 16, verso 24. San Mateo capítulo 16, verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí está hablando sobre, ¿verdad? Discípulos, discipulados. ¿Cómo podemos ser discípulos? Si los salvos pueden ser discípulos. Por ejemplo, entre los salvos, algunos quieren seguir más cercano, ¿verdad? Más cercano a Dios. Quieres como correr más que otros. Se llama discípulo también. Somos discípulos del Señor, somos discípulos del Evangelio, ¿verdad? Somos discípulos de la iglesia. Así somos colaboradores y trabajadores del Evangelio y del Señor Jesucristo. Si se llama siervos, ¿verdad? Y testigos. Muchos títulos tenemos. Pero si quiere ser discípulos, dice, si alguno quiere venir, quiere ser discípulo en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Negar, ¿verdad? Negar a nosotros mismos. ¿Cómo podemos negar? Dejar mi pensamiento, mi deseo. Esto es caminar el camino de nuestro Maestro Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Vivía en este mundo como un maestro, ¿sí? Enseñando a los discípulos, guiando un camino. Ya por allí vamos. Para caminar con Dios, con el Señor Jesucristo, en pos de Él, ¿qué debemos hacer? Hay que dejar muchas cosas, ¿verdad? Hay que dejar muchas cosas, mi pensamiento, mi deseo, mi voluntad. Por favor, hay que seguir adelante, porque no tenemos mucho tiempo de servir a Dios, de predicar el Evangelio. No tenemos mucho tiempo. Vamos a seguir, ¿verdad? En pos del Señor, legándonos a nosotros mismos, tomando. Dice, tomando, tome su cruz. Así podemos decir que así cada uno de nosotros tenemos una cruz. No como la cruz del Señor Jesucristo, ¿no? No podemos comparar, ¿verdad? Así. Sino, si cada uno de nosotros tenemos una cruz de sufrimiento, de dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué cruz tienen, hermanos y hermanas? ¿Qué cruz tienen ustedes? Algunos están sufriendo, ¿verdad? Por esposa. Algunos están sufriendo por esposo. Algunos están sufriendo por salud. Le cuesta, ¿verdad? Le molesta mucho. Algunos están sufriendo por económicamente. Podría ser como cruz, pero una cruz negativa, ¿verdad? Negativa, una molestia. Algunos están sufriendo por su carácter, por su debilidad, por su costumbre. Mire, estas cosas no se van rápido. Hay que sufrir algún tiempo, ¿verdad? Luchando, venciendo contra estas cosas malas, negativas. Nos pone como un obstáculo en nuestro camino. Sí, queremos quitar rápido, ¿verdad? No me molestes más. Pero
No podemos quitar rápido. ¿Cómo hacemos? Llevamos. ¿Me explico? Llevamos un poco más. Llevamos. También, tal vez hasta que venga el Señor Jesucristo, ya llevamos. Con corazón humilde y obediente. Manso y humilde. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios nos enseña algo por las cosas malas, me hace humilde. ¿Me explico? Entonces, sí, podríamos llamar como la cruz. ¿Cómo hacemos? Llevamos. No debemos como abandonar así, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, como familia, ¿verdad? No podemos abandonar ni una familia. Pero un carácter también sí es fuerte, ¿verdad? Se pega mucho, no se va rápido. Un deseo también, deseo de pecado, deseo de carne, ¿sí? Como esto también no se va rápido. Entonces vamos a llevar luchando, tratando de dejar, ¿verdad? Y votar. Mire, Dios nos como encomendó también su cruz. Lleva mi cruz, dice. Lleva mi cruz y aprende de mí. Pensando una cruz del Señor como suyo. O sea, Dios, Jesucristo, nos encomendó una cruz pequeña. O sea, según la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay mucha ocasión, mucho caso, pero vamos a pensar un poco sobre la Biblia, sobre la comunión. Por ejemplo, Dios nos encomendó como su cruz, permanece en mí, dice, ¿verdad? Es una cruz del Señor. Y aprende de mí, dice. Aprender, seguir aprendiendo del Señor, ¿cómo? Aquí permaneciendo. Sí, podemos llamar como una cruz que Dios nos permitió. ¿Cómo hacemos? Llevamos, bien, con paciencia, con diligencia, por favor. A veces sí, dejando mucho tiempo su cruz, la cruz del Señor dejando, ¿verdad? Aparte de su vida, camina solo como quiere, ¿no? No es bueno. Participar, ¿verdad? Cada domingo, según como compromiso con el Señor, siempre tenemos un compromiso con el Señor los domingos. Es una cruz, ¿verdad? Que Dios nos encomendó, Señor. Y predicación, ¿qué le parece predicación? Si es una cruz del Señor, ¿verdad? Dios nos encomendó, vamos a llevar. Es bendición. Por eso, llevando la cruz del Señor, llevando la cruz de cada uno de nosotros, sí podría recibir, tener una tribulación, un sufrimiento en su vida, pero vale mucho. Vamos a seguir venciendo y llevando muy bien. Va a llevar mucho fruto, paciencia, amor, paz y gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mucha bendición. Entonces, donde no hay sufrimiento, aflicción, no hay corona de la gloria. Por eso, pensando, ¿verdad? Si no hubiera tenido muchos como sufrimiento de la muerte, Señor Jesucristo, ¿cómo nosotros podríamos recibir la salvación? Mucho ánimo, hermanos. Sí, la vida es sufrir, pero en el Señor, confiando en la palabra, o sea, confiando en la promesa de Dios siempre, ¿verdad? Así Dios me permitió y prometió la esperanza del reino de Dios. Soy del reino de Dios, soy heredero del reino de Dios. Sí, soy hijo de Dios. Sí, con mucho gusto voy a recibir sufrimiento, un trabajo,
de Dios. Hebreo capítulo 2, busquemos. Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10. Sí, vamos a seguir meditando sobre el sufrimiento y tribulación del Señor Jesucristo. Aquí habla también, dice, verso 9, Hebreos capítulo 2, verso 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuyo causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí está hablando sobre padecimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aflicción del Señor.